El escritor español Francisco de Quevedo dijo: aquel que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y pierde la honra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, la familia es más importante que el dinero. Todo lo hice para mejorar nuestra vida. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Antonio, tú eres el demandante. Explícame tu demanda en contra de Margarita y dime lo que exiges para resolverla. Doctora, lo que yo quiero es que mi esposa deje el negocio en el que está, tenga mi hijo, y si no quiere dejar el negocio, y si no quiere tener mi hijo, yo quiero divorciarla hoy. ¿Quieres Ahora mismo. divorciarte hoy? Hoy. Yo no me Hoy quiero ya divorciar. mismo, doctora. Antonio, por favor. Ya estoy harto Yo no de me oír quiero las divorciar, explicaciones Antonio. y todo lo que tiene que decir. Antonio, por favor. Doctora, ¿Cuánto tiempo llevan casados? llevamos 3 años casados, doctora. 3 años casados y no tienen hijos. No tenemos hijos. Ok, perfecto. Ahora explícame por qué tú tienes esta exigencia. Doctora, déjeme explicarle nuestra situación. Yo a ella la conocí hace 5 años. Cuando la conocí, ella trabajaba de recepcionista en un hotel. Yo trabajo de security en un club y también trabajo en un warehouse donde mandamos ropa de deportes a otros países. Ok. Y cuando la conocí, pues todo fue muy bien. Entonces, al poco tiempo de conocernos, ya empezamos a vivir juntos. Todo iba muy bien. Hace como al año y medio después de conocernos, nos casamos. Pero las cosas nos empezaron a ir mal económicamente. A ella le reducieron las horas donde trabajaba en la recepcionista. A mí también tuve problemas en el warehouse, me cortaron las horas. Y con esta economía, pues nos iba muy mal. No teníamos cómo resolver nuestros problemas. Ok. Y necesitábamos una solución. Ok. So, ella tenía una amiga que le empezó a sugerir un negocio que dijo que nos podía ayudar de la situación. Y nos está ayudando, Antonio. Y la verdad es Nos que está la ayudando. doctora sí nos De eso ayudó. comemos. Ok. El negocio es Cybersex, Sexo cibernético. cibernético, doctora. Y como se puede imaginar, esto a mí me tiene harto ya. Llevamos 3 años, bueno, ya año y medio en esto. Y nuestra situación económica ha mejorado mucho. Pero así como ha mejorado, nos hemos ido distanciando también. ¿Por qué? Bueno, Porque- el por qué a veces puede quedar claro, pero pónmelo desde tu punto de vista. Doctora, nunca está en la casa. Porque estoy tiene que ir trabajando. a Miami. Porque estoy o venir a trabajando. Miami. Tiene que ir a Nueva York. Tiene que ir a Pero Las de Vegas. trabajo, es de a Los trabajo. Ángeles. A todos los lugares tiene que estar. Tiene que hacer convenciones. Pero ¿por qué si es cibernético? Para ir a firmar, creo, para conocer a los clientes, para Son crear trade más. shows, son trade shows. Son trade Ah, shows de... ok. Pero de- nunca está en la casa. Porque nunca estoy Siempre está afuera. Si no está en trabajando, las porque convenciones, estoy está en el trabajando. estudio. Si no Porque está en el estoy estudio trabajando. grabando, entonces llega a la casa, no tiene ganas, no tiene... Eso para mí no es un hogar. No es mi esposa, no tiene ganas, no quiere Porque tener mi hijo, trabajo. no quiere dejar el negocio. Sí quiero tener no hijo, quiere pero todavía nada. no quiero Y tener es- un hijo. Tú sabes que económicamente necesito más sí tiempo, es no mejor. quiero tener un hijo pero todavía. también ahora mi familia la ve, o la ha visto, saben lo que hace, mis amigos también saben lo que hace. Pero tú Eso, estuviste como de se acuerdo puede en un imaginar, principio. es Tú Está ya muy sabías, incómodo pero para mí. ella sabía al principio. ¿Ustedes se llevan, cuánto tiempo se llevan uno de otro de la edad? ¿Tú le llevas muchos? 15 años. 15 años tú le llevas. Ah, Sí. pero tú luces muy bien. Tú le luces muy bien. Gracias, Para llevarte doctora. aquí. Yo lo amo, Pero es que los doctora, hombres yo lo lucen amo, siempre a mí se bien. me hace guapo, yo sé que son 15 años de diferencia, pero a mí siempre me han gustado los hombres más Mayores maduros. que tú. Ok, perfecto. Entonces, tú le exiges que deje esto ahora y de que van a vivir, ya tienen otro trabajo. No, doctora, no Ah, tenemos entonces, otro esto, trabajo. ¿cómo tú vas a Yo exigir? sigo con mi trabajo, doctora. Sigo con mis trabajos. Todavía tengo Pero el trabajo no del nos warehouse. no nos todavía alcanza, trabajo en no nos security. alcanza. Tenemos un unos estilo de ahorros. vida, tenemos Y un ya estilo de vida, tenemos no nos suficiente alcanza. para ponernos de pie, para empezar una vida normal, para tener lo que yo quiero. Yo ya tengo 40 años, doctora. Como usted dijo, yo ya le llevo 15. No quiero esperar toda la vida para tener un hijo. Yo quiero ver mi nieto. Yo quiero tener una No vida se tiene normal. que esperar toda la yo vida. quiero Yo no quiero que te esperes verlo 10 a años él. para Yo tener quiero hijos. llegar a Yo la todavía digo que me casa des más tiempo. y Y poder tener estar relaciones y que íntimas mi con tu familia la esposa. acepte y que mis amigos la acepten. No quiero seguir en esto porque yo ya estoy harto de esto. ¿Cómo respondes a la demanda? Doctora, yo estoy aquí porque yo amo a mi esposo, yo lo adoro, estoy enamorada de él todavía y yo lo que quiero él es que entienda que necesito que me den más tiempo para dejar el negocio. No lo puedo dejar. Doctora, lo que ella no quiere lo es seguir puedo en el dejar negocio, ahorita. es todo No lo lo que- déjame ¿Por hablar, qué yo no te lo dejé puedes hablar. dejar? A ver. Mira, doctora, déjame le explico.
yo cuando empecé en este trabajo, mi amiga me comentó y todo, lo hablamos, estuvimos de acuerdo. Y la compañía por la que yo trabajo es ellos, primero es muy difícil para entrar a la compañía, no escogen a cualquier muchacha. Tiene que la Doctora, muchacha tener, déjame ¿qué tan hablar, la difícil puede muchacha ser tiene para entrar a que, pornografía? la muchacha no tiene que tener No creo que sea características, tan déjame le difícil, explico. doctora. déjame Sí, yo te quiero, a ver, te quiero escuchar. Es difícil para entrar a esa compañía. Yo sé que hay muchas compañías pornográficas que escogen a esta muchacha. En esta compañía en particular son muy delicados. ¿Por qué? Porque Son exigentes. Quieren tener una calidad de modelos en Lo único la que compañía. quieren, doctora, es exprimirla y aprovecharse de ella todo el dinero que hay. Déjame le Espérate explico. un momento, Antonio. Y a mí lo que me comentó mi muchacha, mi amiga, y luego yo le hablé al muchacho y me dijo, ¿sabe qué? Tú tienes una característica especial porque yo soy mexicana, pero dice que parezco que también soy del Middle Eastern. Sí, pudieras lucir como sí. Entonces eso, Del Medio por Oriente. esa razón yo tengo diversidad de clientes, no nomás tengo clientes que le gustan las latinas, también tengo clientes que le gustan muchachas más exóticas como del Middle árabes, Eastern. looking, Exactamente. ajá. Entonces, por eso fue la manera que él me dijo, si tienes algo que me gusta, pero te tengo que arreglar varias cosas. Yo ahorita estoy físicamente bien, antes no estaba de este físico que tengo ahorita. Si me dejan... Se veía mejor antes, doctora. Yo estaba más contento con ella como estaba antes. Yo traje las fotos para demostrarle cómo estaba ¿Cómo antes. lucías antes? Sí, y no teníamos todos estos problemas antes. Espérate. Ok, espérate, Antonio. Por eso... Vamos a ver, señor director, cómo lucía la demandada antes de hacerte, me imagino, Antes cirugía de la plástica. cirugía. ¿Y te hiciste cirugía plástica? La compañía me pagó las cirugías. La compañía te pagó la cirugía plástica. ¿Así lucías antes? Sí, Ese eres Yo tú. la quería más así, doctora. Y estábamos No, más eso felices así. Mucho más felices cuando se Y veía esto es antes. ahora. Lo que la compañía me hizo, doctora, mire, ya está ahí más delgada. La compañía invirtió, obviamente ellos invirtieron aproximadamente $10,000 en las cirugías plásticas. El estómago lo tenía más gordo y me hicieron una tummy tuck para ponerme el estómago. ¿Una bien reducción plano. de estómago? Sí, porque yo las posiciones que tengo que hacer me tengo que acomodar, entonces no se me tiene que mirar nada ¿Pero te gordo. quitaron costillas o algo? No, ¿Algún rib? tenía panza enfrente. Ajá. Y obviamente me aventaron los senos. Era una talla más chica y obviamente me pusieron una talla O sea, D. ¿qué te dijeron? Reducción de estómago, Sí, porque- los senos te la Y aparte aumentaron. me ablancaron los dientes porque la sonrisa y todo con los dientes, entonces querían que... Te Entonces me blan- arreglaron los dientes. Te arreglaron los dientes. Y pues obviamente, mire, doctora, no es fácil para mí hacer mi trabajo, pero ya estoy acostumbrada al dinero que yo hago. También Es todo lo que le importa, no doctora, me porque importa todo nuestra el familia dinero. no le Pero importa. alguien me puede... Lo importante Ok, para mí es tú nuestro empezaste hogar. Yo quiero diciendo tener un ahí hijo. que tú no quieres romper tu matrimonio, No. que tú estás enamorada. Yo lo amo y me encanta físicamente. Pero ¿por qué no quieres romper este contrato y seguir con tu vida matrimonial Mira, entonces? doctora, ¿O tienes un contrato? Sí tengo un contrato y por eso también estoy aquí. Él no sabe que tengo un contrato. Él quiere que termine ya y la mayor razón por la que estoy aquí es porque le quiero decir que el contrato que yo tengo es de 3 años. Doctora, ¿cómo voy a estar yo con una mujer que no me dice ¿Y cuánto que tiempo está en llevas ya? contratos, que no quiere Ok, tener no un me hijo? hablamos de tiempo. Ok, ¿y Doctora, cuánto ¿cómo tiempo voy a- llevas eso ya no con es ese un hogar, contrato? Eso no es nada. Tengo un ¿Cómo voy a año- andar con tengo una un mujer que año no y quiere... medio haciendo no esto. quiere- Un año y no medio quiere haciendo, ni o sea que hijo, te no queda quiere un estar año y en casa. medio todavía. Me falta un año y medio. Un año Por y eso medio yo de estoy contrato. pidiendo el tiempo porque obviamente no puedo romper el contrato así, o sea, tengo penalidades, ellos invirtieron en mí $10,000 en mi físico y no puedo dejar el trabajo de un día para otro. Ok. Ay, Dios, ¿alguien trajo testigos? Yo traje testigos. Perfecto, hacemos un corto receso. A la vuelta, los testigos de este caso.